José Carlos Requena nos acompaña para hablar de este tema hoy. Él es analista político del Grupo 50+1. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Bueno, mañana, ¿qué proyecciones podemos hacer? Porque estas listas fracturan tanto a un bloque de oposición de derecha como a la izquierda. Sí, bueno, ya era una fractura que se veía venir, ¿no? Creo que por primera vez lo que puede llamarse un bloque centro-derecha tiene una lista realmente competitiva al frente, ¿no? Me refiero a la que ha formado la izquierda, pero también con el concurso de Podemos, hay que decirlo, que ha sido uno de los principales articuladores de esto. Y también veamos que no ha sido Perú Libre la primera opción de este bloque, porque recordarás que a pesar de que cuando sale Valdemar Cerrón, a los pocos días, Guerra García o el señor Torres, Miguel Ángel Torres me refiero, habían dicho no vamos a ningún lado con Perú Libre, y Perú Libre respondió en la misma línea, ¿no? Entonces, claramente esto se ha movido en las últimas horas. Ayer un hilo largo de Martín Hidalgo comentaba un poco cómo Perú Libre había participado con las negociaciones con la izquierda para luego bajarse del carro. En consecuencia, es una prolongación de eso, ¿no? Y claro, tú antes en la introducción mencionabas oposición. El tema es que ese concepto ya se ha perdido con este Congreso, ¿no? Porque hemos pasado de una dinámica en la que había una contención a lo que podía significar Castillo en su momento, a una dinámica de convivencia, ¿no? Y sin embargo, el mismo grupo, Fuerza Popular concretamente, se ha marcado o se ha querido presentar como un grupo de oposición. Es lo que hizo por lo menos la señora Keiko Fujimori a inicios de mes. Así que vamos a ver dónde termina eso. Si claro, uno puede decir que es una mesa oficialista dentro de esta grisura en la que estamos, pero creo que las cosas van a seguir moviéndose y creo que va a ser una elección muy ajustada con un final de fotografía, ¿no? A ver, ok, final de fotografía. Independientemente de quién salga, el encargo de esta mesa directiva y del próximo periodo legislativo debiera ser avanzar en las reformas políticas que nos permitan, en un adelanto de elecciones, no lo sé, o en el 2026, reglas de juego que nos permitan elegir actores diferentes al elenco estable que nos trajo a Pedro Castillo al Palacio de Gobierno. ¿O no? Bueno, eso es lo óptimo, pero claro, tú mencionas, la verdad, gane quien gane, creo que va a ser una diferencia en matices, ¿no? Claro. Porque la composición es la misma y este ánimo ánimo mayoritario, hay que decirlo, no quiero generalizar, el Congreso es un colectivo de gente, pero este ánimo de tú me cubres, yo te cubro, puede mantenerse, porque no olvidemos, claro, tú hablabas de la primera lista, en la segunda lista está integrada básicamente o promovida por niños. Claro. ¿No? Entonces, eso quizás cambie matices. Fíjate, hay una cosa anecdótica, pero pase lo que pase, el próximo presidente del Congreso va a ser cusqueño, porque tenemos a Aragón y a Soto. No creo que eso es representativo de que gane quien gane, vamos a seguir en la misma dinámica, con algún matiz. Quizás si gana la izquierda, se retome alguna de las cosas de Asamblea Constituyente, por lo menos en retórica, pero más que eso no creo que haya, ¿no? No es casual, pienso yo, que se haya puesto en la presidencia a dos candidatos, digamos, políticamente no muy trascendentes, pero que vengan de regiones. Hay una intención ahí. Pues podría haber un poco de eso, ¿no? Creo que inevitablemente digamos, Aragón claramente ya se había distinguido y es una de las personas con mayor experiencia. Soto sí es un poco más sorpresivo, creo que había tenido un perfil más discreto, ¿no? Claro. Y de hecho hasta último momento, no sé si era Salguana, quien tiene mucha más experiencia, claro, y mucha más ascendencia fuera de su bancada. Pero sí, yo creo que la cuestión de que sean de regiones es algo, digamos, no del todo determinante, ¿no? Pero es interesante notar que efectivamente, gane quien gane, va a estar en la región. Claro. A ver, respecto a la relación con el Ejecutivo, tampoco va a cambiar mucho. O sea, este Congreso, desde que asumió Dina Boluarte, con el apoyo de este Congreso, o sea, hay un pacto de conveniencia entre el Ejecutivo y el Congreso por sobrevivir lo máximo que se pueda. Si las marchas y la calle no se mueven más, van a llegar al 2026.
Sí, o si no hay un escándalo de mayores proporciones. Además, bueno, ¿no? claro. Porque, digamos, lo que está pasando en salud es escandaloso y veamos hasta dónde llega. Claro. Pero esas son efectivamente las únicas dos situaciones. Si esto no se mueve, efectivamente, sea por principio, porque hay un grupo de congresistas que sí dicen debemos completar porque damos un pésimo mensaje, porque, digamos, básicamente alguien tiene a la calle en contra, pues va a tener que ser... Esa es la lectura principista. Claro. La lectura que tiene motivaciones de otra índole, pues es básicamente quiero la impunidad la mayor parte del tiempo posible. Entonces, sí, ahí hay una convivencia. Lamentablemente el equilibrio de poderes se ha resentido mucho con la presidencia de Boluarte, tanto por lo que puede hacer el Congreso en materia de control político, como lo que puede hacer el Ejecutivo en materia de observar leyes, por ejemplo. Las observaciones de leyes que hace este Ejecutivo son básicamente simbólicas, porque el Congreso va a poder aprobarlas por insistencia, ¿no? Entonces, ese equilibrio, te decía, se ha resentido bastante, ¿no? Y ahora mismo no se puede hablar de una oposición como tal. ¿Cuál es la oposición? Quizás los grupos de izquierda puedan ser más de oposición, pero es extraño, porque es una presidenta surgida y que ha tenido funciones en un gobierno de izquierda. Recordemos que la señora Boluarte solo dejó el cargo 1 o 2 semanas antes de juramentar, ¿no? Correcto, correcto. Perú Libre, ¿cómo queda Perú Libre? ¿Y cómo queda la izquierda con toda esta situación? Ya se había fracturado, ya se había separado el bloque magisterial y la postulación de Valdemar Cerrón ha provocado nuevas renuncias. Mira, Perú Libre, recordemos, fue una bancada elegida por 37, ya luego han surgido 3 o 4 bancadas más. Si las renuncias continúan, que no nos sorprenda, porque siendo 3 solo faltan 2 renuncias más para que se pueda formar un grupo. Entonces, claro, Perú Libre creo que queda como lo que siempre fue, pero su victoria electoral nos hizo olvidar que era un partido personalista. El plan de gobierno, recordemos que tenía en la portada a Vladimir Cerrón y tenía como cierre la biografía de Vladimir Cerrón. En el mejor de los casos era un bloque regional con cierto éxito. El 2020 no logró colocar congresistas por el tema de la valla, pero era el partido más votado. Pero nunca fue un partido nacional como tal, ¿no? Claro, la victoria nos hizo pensar, o hizo a muchos pensar que era una cosa muy sólida. Claro. Pero fíjate, 37, ahora tiene 16 de manera formal, 12 de manera real, si contamos a Silvana Robles, que ha renunciado y que todavía no se ha tramitado su renuncia, más los 3, es una bancada que en la práctica ha perdido 2/3 de su composición original, ¿no? Y la izquierda creo que prolonga, habrás visto los tuits recientes del señor Cerrón, prolonga estos enfrentamientos que hacen que, en algunos casos, prefieran tener alianza con el fujimorismo que dialogar entre ellos, ¿no? ¿Qué esperar del próximo Congreso? ¿Qué reclamarle al próximo Congreso que entra un nuevo periodo legislativo con una cifra de aprobación? O sea, con un dígito. Con un dígito, pues claro, un dígito. Mira, la verdad yo soy escéptico de que la dinámica cambie mucho porque básicamente son los mismos 130 congresistas que incluso con casos con muchas evidencias de las famosas mochasueldos, pues son casos que no han avanzado. Entonces, con esa dinámica o con esa composición mayoritaria, es difícil que la cosa cambie. Por eso te decía que la presidencia, al final de cuentas, va a ser una cosa de matices que no deja de ser relevante, porque sí hay alguna legislación puntual que puede agarrar mayor viada en un Congreso de una naturaleza o de otra, ¿no? Por ejemplo, claro, y ahí llevo mi otra inquietud. Esta lista, sobre todo la primera, ¿no? La que preside Soto Reyes, ¿qué otras conversaciones y arreglos a los que han llegado sobre las comisiones ordinarias, ¿no? Efectivamente, ese va a ser el siguiente momento y ahí vamos a terminar a entender por qué esta cosa viene y por qué está pasando. Claro. Sí, es lo mismo la Comisión de Constitución con Fuerza Popular en la cabeza que con Valdemar Cerrón o no. Exacto, ahí yo entendía que Constitución era una cosa no negociable para el fujimorismo, pero vamos a ver cómo termina todo. Sí, hay comisiones, de hecho, presupuesto es más importante que inclusión social, digamos. Trabajo suele quedar en la izquierda, supondría que se mantendrá ahí. Pero hay algunas otras comisiones que incluso han sido como el fetiche, ¿no? El bloque magisterial siempre quiso la Comisión de Educación, por ejemplo, ¿no?
pero las comisiones más importantes no dejan de ser Constitución, Presupuesto, Fiscalización, Claro. por nombrarte alguna, Economía. Economía, ¿no? claro. ¿Dónde van a terminar eso? Son algo más de 24, si no 24 comisiones, y ahí es que vamos a ver, se van a desnudar algunas de las negociaciones, ¿no? Ahora, como a nivel país, toda esta situación de política mediocre en lo que nos estamos moviendo, ¿cómo afecta la marcha del país? O sea, ¿por qué sí es importante prestar atención a lo que ocurre en el Congreso de la República? ¿A quién preside? ¿Quién va en las comisiones? Para la marcha país. Creo que lo hace que la crisis sea crónica y en consecuencia las decisiones son más difíciles de tomar, ¿no? Entonces, muchas se contienen, porque ven, ¿esto en qué va a terminar? Tenemos una presidenta muy impopular, tenemos una calle que no se termina de activar, pero una gran mayoría de la población que quiere comicios anticipados. Tenemos un Congreso impopular y, sin embargo, poco sensible a este ánimo. Entonces, claro, ahí muchas veces los actores que toman decisiones importantes pues prefieren esperar, ¿no? Y en consecuencia todo está un poco Frenado. contenido. Sí. Y a eso se va a sumar lo que, o sea, no es que Alberto Taro está descubriendo la pólvora. O sea, lo que se viene en el último trimestre de este año con el fenómeno del Niño y los efectos sobre la economía en las regiones. O sea, es un cóctel molotov para el crecimiento del país que ya está frenado. Sin duda, claro. Ahora, en términos de situaciones globales, evidentemente la situación de diciembre, enero hasta febrero, con conflictos, con muertes, con desorden, con el turismo parado, ahora de alguna manera estamos en una situación mejor que esa, ¿no? Bueno, todo es relativo, te quiero decir. Sí, Pero creo que en general las decisiones están contenidas y hay muchas cosas que esperemos que mejoren, pero yo soy escéptico, lamentablemente. Ha sido un gusto conversar contigo, José Carlos. Gracias.